La noche en que Branco Ferrero se fue al extranjero, yo me manifesté como alfa. Poco tiempo después, recibí la noticia de que Branco Ferrero también había despertado como alfa. En ese momento lo entendí con total claridad, entre él y yo ya no había ninguna posibilidad. 5 años más tarde, fui invitado al banquete de bienvenida por su regreso al país. Nunca imaginé que allí me encontraría con Branco en un estado completamente fuera de control. Todo ocurrió demasiado rápido. Me acorraló contra la pared, y el dolor repentino en la nuca me hizo perder el aliento. Con rabia y confusión, lo aparté. Branco ya había caído inconsciente cuando salí corriendo de allí. Después de eso, Branco apareció en la puerta de mi casa con un contrato de matrimonio en la mano. Enzo, cásate conmigo. ¿Perdón? ¿De verdad eres consciente de lo que acabas de decir? En la segunda mitad del banquete, Branco, el verdadero protagonista de la noche, había desaparecido sin que nadie supiera a dónde fue. Yo lo encontré acurrucado en un rincón, con los ojos cerrados, y me quedé mirándolo sin poder reaccionar. Su respiración era acelerada. No llevaba el saco del traje, no sabía en qué momento lo había perdido, y la camisa blanca estaba arrugada, desordenada. En mi recuerdo, Branco casi nunca se veía tan fuera de sí. El ambiente, cargado con un aroma intenso a azahar, me dejó claro que algo no iba bien. Probablemente estaba atravesando un periodo crítico. Como alfa, reaccioné con un rechazo instintivo ante esa presencia tan dominante. Me llevé la mano a la nuca y pensé en bajar a buscar ayuda. Justo entonces, la persona en el rincón abrió los ojos lentamente. En el mismo instante, aquella presión invisible en el aire se volvió más densa, claramente hostil. Branco, lo llamé sin pensar. Él se movió apenas y alzó la vista hacia mí. Tenía los ojos enrojecidos, y las pestañas húmedas. Su voz sonó incrédula. ¿Enzo? Al pronunciar mi nombre, la tensión del ambiente pareció disminuir de golpe. Pensando en su estado, le pregunté con cautela. Branco, ¿dónde está el inhibidor? Puedo ir a buscarlo. No era una gran cosa ayudarlo. Al menos eso creí. Pero él guardó silencio. 1 minuto después, se puso de pie y caminó hacia mí con pasos lentos. Se acabó, dijo. No tuve tiempo de comprar más. Su mirada no era normal. Sentí el peligro y me giré para huir, pero fue demasiado tarde. En un instante, quedé atrapado contra la pared. Mis manos quedaron inmovilizadas. La presión de aquella presencia me golpeó de lleno, haciéndome perder el equilibrio por un segundo. En ese estado, Branco tenía una fuerza sorprendente. No pude zafarme. Se inclinó cerca de mí y dijo con voz rota. Enzo, ayúdame. Mi mente se quedó en blanco. Éramos alfa. ¿Qué se suponía que debía hacer? Entonces comprendí algo, y una mala intuición me recorrió el cuerpo. Al segundo siguiente, sentí un dolor agudo en la nuca. Para un alfa, recibir una marca de otro alfa es una experiencia profundamente dolorosa. Las lágrimas me brotaron sin poder evitarlo. Mi cuerpo reaccionó de forma instintiva, rechazando aquella influencia con todas sus fuerzas. El choque entre ambas presencias fue caótico, confuso. 10 minutos después, ya no tenía fuerzas. Branco había perdido toda lucidez. Con un gesto desorientado, tocó mi nuca y murmuró, mi presencia, está desapareciendo. ¿Por qué no puede quedarse? Ambos lo sabíamos. Un alfa no puede marcar a otro alfa. Después de decir eso, se desplomó sobre mí. Con esfuerzo, lo acomodé en el suelo. Pasaron varios minutos antes de que mi mente se aclarara. El dolor seguía ahí. No pude evitar soltar una maldición en voz baja. Mirándolo en el suelo, tuve ganas de darle una patada. Al final, llamé a unos amigos para que subieran a buscarlo. Antes de que llegaran, me fui. En una situación así, quedarse sería una tontería. La consecuencia de aquello fue que pasé varios días con fiebre alta y sin energía. Mi madre me observó con preocupación. Enzo, desde que volviste del banquete estás raro, dijo. Y además, tu olor es distinto últimamente. Dudó un segundo antes de preguntar. ¿No estarás saliendo con alguien sin decirme? Me tapé con la manta y respondí con voz apagada. Mamá, sal un rato, por favor. No es nada. La nuca seguía doliendo, y cada punzada me hacía pensar en ir a buscar a Branco para ajustar cuentas. Después de 2 días en cama, por fin empecé a sentirme mejor. Justo cuando iba a salir, recibí una llamada inesperada. Era el padre de Branco. Enzo, ¿podrías venir un momento? Por el tiempo transcurrido, aquel periodo difícil aún no debía haber terminado. Perfecto. Así podía devolverle el favor. Cuando llegué a la residencia Ferrero, el médico de la familia estaba allí.
La puerta de la habitación de Branko seguía cerrada con llave. Su padre frunció el ceño. Branko tuvo un episodio inesperado durante el banquete. Eso ya lo sabía. Pero desde esa noche, los inhibidores dejaron de hacer efecto. Me quedé helado. ¿No funcionaban? Suspiró con cansancio. Ha estado soportándolo sin ayuda. Anoche no dejaba de repetir tu nombre. Por eso pensé en llamarte. Sin pensar, dije. Esa noche, Branko me hizo una marca temporal. El padre y el médico se quedaron en silencio unos segundos. ¿Una marca temporal? Repitió uno de ellos. ¿Pero tú no eres Alfa? Asentí, incómodo. La situación era urgente. El médico finalmente comprendió. Entonces todo encaja. Luego añadió. En ese caso, tendremos que pedirte que lo acompañes mientras dure este periodo. ¿Perdón? El que salió herido fui yo, y aún así tengo que quedarme acompañando a Branko durante todo su periodo crítico. El médico me explicó que aquello podía ser una consecuencia inesperada tras el incidente. No lo entendía en absoluto. Si el afectado había sido yo, ¿qué clase de consecuencia podía tener Branko? El padre de Branko me tomó de la mano con sinceridad. Te lo ruego, cuida de él durante estos días. En un momento los llevaré a otra de sus casas. En cuanto a tus padres, yo me encargaré de explicarlo. No te preocupes. Hasta que Branko y yo llegamos a la otra residencia, todo me parecía irreal. Branko ya estaba despierto. Vestía un pijama blanco y estaba sentado en el sofá. A estas alturas, no me quedaba otra opción que aceptar la situación. Me repetía a mí mismo que solo sería esta vez. Cuando ese periodo terminara, cualquier vínculo entre nosotros se acabaría por completo. Branko levantaba la vista hacia mí cada pocos segundos. Al final bajó la mirada y dijo en voz baja. Enzo, me siento mal. Por reflejo pregunté, ¿dónde te duele? ¿Llamó al médico? Tal vez por su estado, pero en ese momento Branko me dio una sensación extrañamente dócil. Negó con la cabeza, de pronto, se sentó a mi lado. Necesito tu presencia, dijo con suavidad. Fruncí el ceño. En teoría, los alfa rechazan instintivamente a otros alfa. Esa cercanía suele resultar incómoda. Pero Branko solo bajó los párpados. Está bien, añadió. Como insistió, accedí con cautela. Al mediodía, su padre vino personalmente con la comida y una bolsa de cosas necesarias. Incluso trajo mi ropa y mi portátil. Por la noche preparé pasta. Yo apenas comí un poco, Branko se terminó el resto. Después encendí el ordenador para trabajar, y él fue a ducharse. 3 minutos más tarde, escuché su voz desde el baño. Enzo, olvidé el gel. Me quedé congelado un segundo. Tomé el gel y caminé hacia el baño mientras intentaba convencerme a mí mismo. Somos 2 hombres. Y los 2 alfa. No hay razón para ponerse nervioso. Solo deja el gel y ya está. ¿Golpeo la puerta? ¿Con qué mano? Al llegar, decidí no tocar. Dejé el gel en el suelo y dije rápido. Lo dejé en la puerta. Y me fui sin esperar respuesta. Solo pensé que, dada nuestra situación, no era buena idea compartir ese espacio. Eso fue todo. Sin embargo, cuando me tocó a mí ducharme, descubrí que el baño ya tenía gel. El que yo había llevado ni siquiera estaba abierto. Ah, claro. Así que Branko ya ni se molestaba en disimular. Con el frasco en la mano, fui directo a buscarlo, molesto. Lo encontré sentado en la cama, con la cabeza baja. Sostenía una prenda que me resultó inquietantemente familiar. Parecía la camiseta que había usado durante el día. Cuando entré, levantó la mirada y me observó en silencio. Esa expresión, la conocía. Me detuve. ¿Branko? Él dejó la ropa a un lado y dijo con voz ronca. Enzo, quiero morderte. ¿Qué? ¿Otra vez tú? El aroma a azahar en el ambiente se volvió cada vez más intenso. La respiración de Branko era agitada. Me observaba fijamente, con la mirada oscura y los labios visiblemente enrojecidos. Después de lo ocurrido aquella noche, la presencia que emanaba de él ya no me resultaba tan insoportable como antes. Habían pasado 3 o 4 días desde el banquete. Los inhibidores no le funcionaban, así que era evidente que había estado conteniéndose al límite. Suspiré y di unos pasos hacia él. Me senté frente a Branko y dejé al descubierto la nuca. Branko, hazlo con cuidado. Su respiración se detuvo un instante. Luego me rodeó por detrás. Lo siento, Enzo. Tal vez porque había aguantado demasiado tiempo, esta vez el impacto fue más fuerte que la anterior. El dolor me hizo perder la conciencia durante unos segundos. ¿Por qué tenía que sacrificarme tanto por la situación de Branko? Cuando volví en mí, noté que aún no me había soltado. Intenté apartarlo, pero él me sujetó la mano.
No te muevas. Entonces sentí un gesto leve, casi imperceptible. Me quedé congelado. Podía convencerme de que lo anterior era consecuencia de su estado, pero, ¿cómo explicaba algo así? Con el rostro ardiendo, lo empujé. Ya está. Vete a dormir. Dicho eso, intenté levantarme. Branco me tomó del brazo. ¿A dónde vas? Al cuarto de al lado. Me soltó. Ah, está bien. Pero apenas llegué a la habitación contigua y estaba por acostarme, llamaron a la puerta. Enzo, no consigo ponerme bien el parche. Branco estaba de espaldas, con la cabeza baja. De mala gana, lo ayudé y me quedé en la puerta. Cuando terminé, levantó la vista y me sonrió. Buenas noches. Después de que se fue, ya no tenía sueño. Tomé el móvil para distraerme. Minutos después, volvió a llamar. Enzo, no encuentro el cargador. Con el ceño fruncido, le di el mío. La tercera vez apareció con una botella de agua. Enzo, quiero beber, pero no puedo abrirla. ¿Cómo podía decir eso con tanta seriedad? Entonces lo entendí. Lo hacía a propósito. Branco, estás pasando por un periodo complicado, no te rompiste las manos, gruñí. No tengo fuerza, respondió con total inocencia. Contuve las ganas de insultarlo, abrí la botella y se la devolví. Última vez. Si vuelves a tocar mi puerta, te pego. Asintió obediente. Pensé que por fin se había calmado. Un minuto después de acostarme, volvió a llamar. Enzo, tengo mucho calor. El aire acondicionado de mi habitación no funciona. Abrazaba una almohada, con expresión totalmente seria. Ya estaba claro lo que pretendía. Sabía que, aunque me negara, encontraría 1000 excusas más. Resoplé y lo empujé dentro. Si te quedas, duérmete. O de verdad te pego. Se metió bajo las sábanas, dócil. Buenas noches, Enzo. Me acosté rígido, incapaz de encontrar una postura cómoda. El sueño se había ido. Cuando me moví sin querer, Branco apoyó una pierna sobre mí. Tengo sueño. No me molestes. No me quedé atrás y respondí igual. Si no hubieras venido a fastidiar, ya estaría dormido. Se quedó quieto. En la oscuridad, su voz sonó provocadora. ¿Quieres que te cante? Ni lo sueñes. Así, de forma extraña, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente, desperté y me di cuenta de que estaba entre sus brazos. No tenía sentido. Según la posición de anoche, debería haber sido al revés. Por suerte, Branco aún dormía. Lo acomodé con cuidado. Así estaba mejor. 7 días después, su periodo terminó. Ese mismo día, sentí que la distancia entre nosotros había vuelto de golpe. Branco seguía siendo Branco, pero ya no estaba ligado a mí. Parecía que habíamos regresado al punto de partida. Si su estado había terminado, yo ya no tenía motivo para quedarme. Aquella noche pensaba marcharme, pero insistió en cocinar para agradecerme. Después de cenar, dejé la puerta entreabierta por costumbre. Esperé, pero no vino. Salió del baño, se secó el cabello y cerró mi puerta. Descansa, Enzo. Ese día dejó de buscar cualquier excusa para dormir conmigo. Me quedé quieto unos segundos y apagué el móvil. Era lo normal. Todo había vuelto a su lugar. A la mañana siguiente, mientras hacía las maletas, algo no iba bien. Entonces lo entendí. El estado de Branco había terminado. El mío acababa de empezar. Si mi periodo crítico hubiera empezado después de salir de la casa de Branco, no habría perdido así el control. Pero ocurrió justo ahí. La presión en el ambiente se volvió imposible de contener, y Branco notó el cambio al instante. Mis manos temblaban mientras sujetaba la maleta. ¿Enzo? Su voz, cargada de preocupación, sonó muy cerca de mí. Lo miré apenas un segundo y aparté la vista de inmediato. Me di cuenta de que, en ese momento, no podía mirarlo directamente. Dame un inhibidor. Solo uno. Nada más decirlo, comprendí el problema. En esa casa no había ninguno. Como los inhibidores no le funcionaban a Branco, su padre nunca los había enviado. Intenté apartarlo para irme. Branco alzó el brazo y me detuvo. Enzo, no estás en condiciones de conducir. Mi respiración se volvió irregular. Cada vez que lo miraba, sentía un impulso difícil de controlar. Entonces Branco giró el rostro y dejó que su presencia se expandiera con cuidado. Puedes apoyarte en mí, dijo con calma, si lo necesitas. Su postura, claramente contenida, resultaba peligrosamente tranquilizadora para alguien en mi estado. Seguía mirándome, y en sus ojos parecía haber un mensaje silencioso. Haz lo que necesites hacer. La poca resistencia que me quedaba se volvió insignificante. Sabía lo duro que podía ser un contacto así entre Alfa, y por eso dudé un instante.
No estaba seguro de que Branco pudiera soportarlo. Mientras vacilaba, él habló con serenidad. No lo pienses tanto. Cuando yo estuve mal, tú me ayudaste. Me quedé inmóvil. ¿Eso significaba que, daba igual quién fuera? Con todas mis fuerzas, lo empujé. Llama a alguien. Que traigan inhibidores. La calma en su rostro se quebró. Enzo, no aguantarás hasta que lleguen. No quise responderle. Me encogí en el sofá, cerré los ojos y me negué a seguir hablando. Branco soltó una maldición en voz baja. Me observó durante un largo momento y, al final, marcó el número. Inhibidores. Casa del Oeste. En 20 minutos. Estaba enfadado. Parecía incluso más afectado que yo. Apreté los dientes y resistí. 17 minutos después, los inhibidores llegaron. Las manos de Branco temblaban al abrir la caja. Enzo, tienes agallas. Preferiste aguantar antes que... No terminé de oír el final. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Su tono era duro, casi feroz, pero sus movimientos fueron sorprendentemente cuidadosos. Después, todo se volvió borroso. Antes de dormirme, aún percibía aquel aroma suave, familiar. Era tranquilo, contenido, con un matiz amargo. Soñé. En el sueño, Branco y yo estábamos en mi habitación, sentados lado a lado, escribiendo exámenes. Sus manos eran limpias, firmes. En algún momento, sin darnos cuenta, empezamos a rozarnos con los brazos. Luego chocamos, nos miramos, y reímos al mismo tiempo. «¡Qué tonto eres, Branco! ¿De qué te ríes?» Dejó el bolígrafo, y con naturalidad, apoyó la mano en mi nuca. «Tú empezaste. Yo solo te seguí». Después de eso, cayó un breve silencio. Era verano. El aire era pesado, y solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Cuando giré la cabeza para decir algo, Branco se inclinó sin previo aviso. Fue un gesto torpe, silencioso, lleno de dudas. Ninguno de los dos se apartó. Con los años, ese recuerdo se volvió difuso. Lo único que quedó fue el calor de aquel verano y los latidos desbocados. Pero el final del sueño fue distinto. Un mensaje, enviado el día después de su cambio. Enzo, dos alfa no pueden estar juntos. Lo nuestro no es posible. ¿Cómo podrían estarlo? No lo sabía. Pero Branco ya me había dado su respuesta aquel verano. Cuando desperté, me di cuenta de que me había llevado a la habitación sin que lo notara. El aire aún conservaba un ligero aroma familiar. Branco estaba en la cocina. Llevaba un delantal, con las mangas remangadas. Me quedé mirándolo un segundo. Pensé en irme, pero las palabras no salieron. El efecto de mi estado era más fuerte de lo que había imaginado. Branco sirvió la comida. Hablé con tu madre. Cree que sería mejor que te quedes aquí por ahora. Me quedé sin palabras. Una madre muy considerada, desde luego. En realidad, para mí daba igual dónde estar. Ahora tenía inhibidores. Branco me miró con evidente expectativa. Quédate hasta que termine. Como si temiera mi respuesta, añadió rápido. Puedo cocinar. Ya lo sabes. No encontré cómo negarme, porque era verdad. Cocinaba muy bien. Y, aunque me avergonzara admitirlo, dudé. Esa noche, para mi sorpresa, apareció de nuevo con una almohada. Iba a rechazarlo, pero en ese instante dejó que su presencia se notara, sin ocultarla. Fue solo una prueba, contenida. Me resultó imposible negarme. Al final, le pedí que me acercara un inhibidor. Pero eso solo fue el comienzo. Con el paso de los días, Branco empezó a comportarse de forma extraña. Una mañana pasó frente a mí al menos 10 veces, con la camisa apenas abrochada. Y no era solo eso. ¿Por qué dejaba el cuello al descubierto? Por la noche, recién salido de la ducha, se acercó. Compré un gel nuevo. Huele mejor, ¿no crees? Si era solo gel, ¿para qué mostrar el hombro? Giré el rostro y le acomodé la ropa. Da igual, todos huelen parecido. Luego añadí. Y recuerda que sigues siendo alfa. Se dio la vuelta, molesto. Minutos después, volvió rodando con la manta. Enzo, ¿eres de piedra? Como lo sutil no funcionaba, cambió de estrategia. La siguiente vez que me sentí peor, escondió mis inhibidores. Branco, ¿y los inhibidores? Branco estaba sentado en la cama, con una expresión completamente inocente. Se acabaron. Su respuesta me hizo soltar una risa cargada de rabia. ¿Crees que no recuerdo cuántos inhibidores he usado yo mismo? Nos quedamos mirándonos fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Finalmente, levantó la vista hacia mí. Enzo, necesito una razón. Me quedé paralizado un segundo y enseguida lo entendí.
Me estaba preguntando por qué prefería usar inhibidores antes que aceptarlo a él. Me pareció casi ridículo. ¿Acaso no me había dado él mismo la respuesta el año que se fue al extranjero? Y ahora venía a preguntarme a mí, pero Branco estaba tan obstinado que parecía no pensar rendirse sin una explicación. Al recordar aquel mensaje de años atrás, algo oscuro se removió dentro de mí. Dije, palabra por palabra, porque los dos somos alfa. Dos alfa no pueden tener futuro. Si fueras omega, aceptaría sin dudarlo, pero, por desgracia, no lo eres. Cuando el rencor aparece, las emociones se descontrolan con facilidad. Admito que lo hice a propósito. Pero esas palabras, ¿no habían salido de su boca en su momento? ¿No fue él quien dijo que dos alfa no tenían posibilidad? ¿No fue él quien se fue sin esperar siquiera a que yo me diferenciara? De pronto, Branco se levantó de la cama y se abalanzó sobre mí. Agarró mi cuello de la ropa, con los dientes apretados. Enzo, ¿sabes lo que estás diciendo? Temblaba de rabia. Entonces, con tal de que sea omega, da igual quién sea. Tenía los ojos enrojecidos. Si no fuera porque yo estaba en periodo sensible, parecía capaz de golpearme. Algo no encajaba. La situación no era como yo la había imaginado. ¿No lo dijiste tú? Repliqué. ¿Que dos alfa no tenían futuro? Branco me miró, completamente atónito. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo dije yo eso? Me quedé helado. Después de que te diferenciaras como alfa, al día siguiente, respondí sin pensar. Me lo dijiste por mensaje. La expresión de Branco pasó del asombro al desconcierto. Negó con la cabeza, atropellándose al hablar. No, yo no. No fui yo. No sé nada de ningún mensaje. Ahora era yo quien no podía reaccionar. Si no fue Branco, entonces, ¿quién? Branco me rodeó con los brazos. Enzo, te lo explicaré todo. Confía en mí. Esos mensajes no eran míos. Casi por instinto, le creí. Pero si no fue él, ¿qué pasaba entonces? ¿Podíamos volver a ser como antes? Mi estado no era el mejor y pronto me quedé dormido. Al despertar, descubrí que Branco había dormido conmigo. Ya no tenía energía para echarlo. Pero antes de que pudiera explicarme nada, a la mañana siguiente apareció alguien inesperado. Un omega, que se presentó como el omega de Branco. Cuando sonó el timbre, Branco estaba preparando gachas. Fui yo quien abrió la puerta. Frente a mí había un omega delgado, de aspecto dócil. Nada más verme, dijo. Hola, me llamo Orlando. Soy el omega de Branco. Parpadeé y respondí con calma. Ah, ya veo. Orlando no se incomodó. ¿Branco está aquí? Sí, claro. Pasa. Un minuto después, Branco estaba sentado en el sofá, con el rostro oscuro, señalando a Orlando. ¿Ayer dijiste que te gustaban los omega y hoy ya traes uno a casa? Su tono era claramente molesto. Estaba claro que no lo reconocía. Orlando parecía a punto de llorar, mirándolo con ojos suplicantes. Branco, soy Orlando. El rostro de Branco no cambió. No me importa quién seas. Aléjate de Enzo. Orlando casi rompió en llanto. No aguanté más. ¿Por qué no lo piensas mejor? Branco frunció el ceño, reflexionó un momento, y entonces pareció recordar algo. ¿Por qué has vuelto al país? Orlando respondió como si fuera lo más natural del mundo. Vine a buscarte. Si tú regresaste, yo también debía hacerlo. ¿Y para qué me sigues? Preguntó Branco, confundido. Orlando bajó la cabeza, con tono herido. ¿Ya olvidaste nuestra vida feliz en el extranjero? Éramos tan felices, tan tranquilos. ¿Cómo puedes olvidarme por completo apenas regresas? Y entonces, de verdad, rompió a llorar. Yo, como espectador, solo podía pensar. Este drama estaba interesante. Pero Branco, implacable, no mostró ni un ápice de compasión. Suspiré, tomé un pañuelo y se lo puse en las manos a Orlando. Toma, sécate. No le hagas caso, es un completo irresponsable. Eso me valió una mirada de advertencia de Branco. Branco volvió a la cocina, y Orlando y yo terminamos hablando de sentimientos, luego de chismes del espectáculo, y finalmente de videojuegos. Sorprendentemente, nos llevábamos bastante bien. Al final, Orlando miró hacia la cocina y se acercó a mi oído. Hermano, en realidad, entre Branco y yo no hay nada. En el extranjero solo nos vimos unas pocas veces, obligados por nuestras familias. Sonreí y le revolví el cabello. Lo sé. Sé que estabas actuando. Orlando se quedó en blanco. ¿Cómo no supiste? Cuando llamaste al timbre, le dije, te vi por la mirilla poniéndote gotas en los ojos. Abrió los ojos de par en par. Y lo que dijiste antes sonaba como si estuvieras recitando un guión. Se desinfló.
Yo pensé que lo había hecho bastante bien. Decidimos no decirle nada a Branco por el momento. Y yo seguí acompañándolo en su actuación. Cuando Branco regresó, Orlando dijo con voz lastimera: un alfa debería estar con un omega. Branco está destinado a estar conmigo. Antes de que yo hablara, Branco respondió con calma: ¿quién lo decidió? Orlando miró a Branco, luego a mí, y finalmente soltó su carta final. Pero tu abuelo dijo que debías casarte conmigo. Por primera vez, vi a Branco quedarse en silencio. No lo negó. Siempre supe que el abuelo de Branco no me quería. En la secundaria, cada vez que Branco llevaba a sus padres a la escuela, yo también estaba incluido. Sin embargo, su madre siempre me trató muy bien. Ella y mi mamá eran amigas desde hacía muchos años. A veces nos pellizcaba a los dos, primero a Branco y luego a mí, riéndose. Ojalá uno se diferencie como alfa y el otro como omega, decía. Así formarían una pareja perfecta. Fue una pena no cumplir su deseo. Branco y yo terminamos diferenciándonos ambos como alfa. Branco insistía en que esos mensajes no los había enviado él. Y ahora, casi podía adivinar quién los había mandado usando su teléfono. Al final, Branco se sentó a mi lado y me tomó la mano. Tú mismo lo dijiste, fue mi abuelo quien lo propuso, dijo con calma. Si tanto le gustas, que se case él contigo. Luego añadió, con una seriedad que me desarmó. En toda mi vida, solo quiero casarme con una persona. Sentí la palma de mi mano arder, y de pronto las orejas me empezaron a quemar. Orlando siguió con su actuación. Con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, nos señaló a los dos. Los dos son alfa. ¿No les da miedo que los demás se burlen? Ni Branco ni yo respondimos. Al final, Orlando rompió a llorar y salió corriendo. En el silencio que quedó, Branco me preguntó en voz baja: Enzo, ¿tienes miedo? Entendí perfectamente lo que quería decir. Giré la cabeza y sonreí. El que tenga miedo es un cobarde. Branco también sonrió. Luego se acercó y me mordió suavemente. Mentiroso, dijo. Te aliaste con Orlando para engañarme, ¿verdad? Estoy seguro de que Orlando realmente quería llorar. Porque no solo yo me di cuenta de que estaba actuando. Branco también lo había notado. Entonces Branco empezó a contarme lo que pasó aquel año. En ese tiempo, el verdadero poder del clan Ferrero todavía estaba en manos de su abuelo. Lo apreciaba mucho y lo había preparado como heredero desde pequeño. El padre de Branco, en cambio, estaba dedicado a la academia y no entendía nada de negocios familiares. Nuestro noviazgo, él lo sabía. En aquel entonces, los informes de diferenciación indicaban que Branco tenía un 99% de probabilidad de ser alfa. Yo tenía un 80%. El abuelo estaba apostando. En su mente, si yo me diferenciaba como omega, y Branco me quería, podía permitirnos estar juntos. Pero yo me diferencié como alfa. Y eso era algo que, por mucho que Branco me amara, él jamás permitiría. Así que, en cuanto me diferencié, el abuelo organizó que Branco se fuera al extranjero. Tan rápido que ninguno de nosotros pudo reaccionar. Después de que Branco también se diferenciara como alfa, aprovechó para usar su teléfono y enviarme esos mensajes, cerrándonos cualquier posibilidad. Lo tenía todo planeado. Pero subestimó una cosa. Subestimó las ganas que Branco y yo teníamos de estar juntos. Así como Branco pudo pasar años tomando el control del clan Ferrero para volver al país, yo también podía decirme a mí mismo una vez más: confiaré en él. Después de todo, el que tenga miedo es un cobarde. Branco me dio un beso ligero. Enzo, siempre has sido el más blando de los dos. Le devolví la mordida y sonreí. Solo esta vez. El rencor era real. El amor, también. Quería volver a apostar. Entonces Branco liberó su aroma y dejó al descubierto su cuello. Ahora, dijo, ya no tienes motivos para rechazarme. Cuando terminó mi periodo sensible, no logré mudarme de esa casa. Branco dijo muy serio: ya me marcaste. ¿No piensas hacerte responsable? Orlando tenía razón. Resulta que eres un irresponsable. Contuve la risa. Tú también me mordiste, respondí. Dijiste que era ayuda mutua. Y, por cierto, cuando Orlando hablaba de irresponsable, se refería a ti. Branco bajó la voz. Pensé que no querías marcarme, solo intentaba darte una excusa. Luego me besó suavemente. Enzo, solo tú. No es que no se pueda. Es que solo eres tú. Al final, arrastré a Branco conmigo de vuelta a casa. Aún no sabía cómo explicarle a mis padres que estaba saliendo con otro alfa, pero cuando llegamos, sus padres ya estaban sentados en mi casa charlando con los míos. La madre de Branco me abrazó nada más verme.
Mi deseo se cumplió, de verdad están juntos. Más tarde, después de que Branco se le escapara un comentario, supe que en aquel entonces había conspirado con su padre y el médico para engañarme. Eso de que los inhibidores no le funcionaban, era mentira. El único que se lo creyó fui yo. Tan enfadado estaba, que llamé a Orlando y montamos otra obra para Branco. Orlando, muy seguro de su talento, se aferró a mí llorando dramáticamente. Enzo, Branco es un irresponsable. Déjalo y vente conmigo. Luego parpadeó, tímido. En realidad, no soy peor que él. Pero, sinceramente, yo seguía prefiriendo a Branco. Branco me jaló hacia él y miró a Orlando. Él solo me quiere a mí. Orlando respondió con toda seriedad. No pasa nada. Que él te quiera no impide que yo lo quiera a él. Branco no pudo evitar reírse. Y delante de Orlando, se inclinó y me besó. Orlando se tapó la cara exageradamente, gritó pervertidos, y salió corriendo. Al final, con las orejas rojas, empujé a Branco para separarlo. Después, Orlando me confesó que en realidad nunca le gustó Branco. La primera vez que lo vio en el extranjero pensó que era como una piedra, dura y antipática, pero sus padres lo obligaron a intentar conquistarlo. Luego se informó y supo que a Branco le gustaban las personas más intensas. Así que decidió fingir ser todo lo contrario, solo para asegurarse de que Branco no se interesara en él. Cuando supo que Branco ya tenía a alguien en el corazón, por fin se quedó tranquilo. Cuando Branco se enteró, cruzó los brazos y se burló. Aunque no fuera dócil ni suave, tampoco me gustaría. Sonreí, fingiendo curiosidad. Ah, ¿sí? Entonces, ¿a quién te gusta? Branco me miró con absoluta seriedad. Me gustas tú, Enzo. Desde los 18 años. No importa cómo seas. No importa si eres alfa u omega. Si me gustas tú eres el estándar. Dicho así, con toda seriedad, la verdad es que se veía bastante atractivo. Y a mí, me gustó mucho. Esta historia no habla de un amor fácil. Habla de dos personas que crecieron creyendo que el destino ya estaba decidido por ellos. Desde el inicio, el conflicto no nace del deseo, sino de una regla impuesta. Dos alfa no pueden tener futuro. Lo más interesante de la novela no es la intensidad del vínculo, sino el malentendido que lo atraviesa durante años. Un mensaje falso, una separación forzada, y una decisión tomada por otros en su nombre. Branco y Enzo no se hieren porque quieran, sino porque ambos están intentando proteger algo, su orgullo, su dignidad, y la idea de que amar no debería ser una concesión. La historia funciona muy bien cuando se centra en los detalles cotidianos, las miradas evitadas, las excusas torpes, las conversaciones que parecen triviales, pero lo dicen todo. Especialmente acertado es el contraste entre el control exterior, la familia, el linaje, las expectativas, y la lucha interna de los personajes por decidir por sí mismos. Tal vez el ritmo se alarga en algunos tramos, y ciertos conflictos podrían resolverse con más contención, pero ese exceso también refleja algo humano. Cuando uno ha reprimido demasiado, las emociones no salen de forma ordenada. Al final, esta no es solo una historia de amor. Es una historia sobre elegir. Elegir creer, elegir quedarse, y elegir no aceptar un futuro escrito por otros. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el conflicto principal fue el sistema, o la falta de comunicación entre ellos? ¿Tú habrías tomado la misma decisión? Te leo en los comentarios.